Mateo, detente. Por favor, solo un segundo, detente, susurró Sofía, su mano apretando con una urgencia inusual el brazo de su prometido. Caminaban por el bullicioso zócalo de la Ciudad de México, el sol de la tarde bañando la majestuosa catedral metropolitana en tonos dorados, pero el mundo entero pareció congelarse para Mateo en ese instante. La voz de Sofía, normalmente una melodía suave, ahora contenía una nota de incredulidad tan aguda que le atravesó el alma. Él se giró, confundido, siguiendo la dirección de su mirada fija, una mirada que apuntaba hacia una figura sentada en los escalones de piedra entre la multitud de turistas y vendedores ambulantes. «Esa mujer», continuó Sofía, su voz apenas un hilo tembloroso. «Esa mujer de allí es el vivo retrato de tu madre desaparecida». La frase golpeó a Mateo con la fuerza de un huracán, arrancándole el aire de los pulmones y dejándolo paralizado. Un hombre exitoso y poderoso, convertido en un niño de 10 años, perdido y aterrorizado en el abismo de un recuerdo que había jurado enterrar. El tiempo se detuvo, se fracturó en 1.000.000 de pedazos de cristal. Para Mateo, el empresario multimillonario que había construido un imperio desde las cenizas de una infancia rota, esa simple observación fue la llave que abrió la puerta a una habitación sellada de su corazón durante 25 largos y dolorosos años. Isabel Reyes, su madre, había desaparecido una lluviosa mañana de mayo, cuando él tenía solo 10 años. No hubo una nota, no hubo una explicación, solo un vacío desgarrador y el eco de la mentira que su padre, Alejandro, le había contado, que ella los había abandonado por una vida de egoísmo. Durante un cuarto de siglo, Mateo había vivido con esa herida supurante, una mezcla de rabia hacia la madre que lo dejó y un dolor incomprensible por la mujer que lo había amado con una devoción que parecía imposible de fingir. Ahora, frente a él, una mujer de unos 65 años, con el cabello plateado, recogido en una trenza sencilla y la ropa gastada pero impecablemente limpia, sostenía la mirada de Sofía, y Mateo sintió que el suelo bajo sus pies se convertía en arena movediza, amenazando con devorarlo por completo. «No digas tonterías, Sofía, es imposible», murmuró Mateo, pero sus palabras carecían de convicción, sonaban huecas incluso para sus propios oídos. Sus piernas, que lo habían llevado a las cimas del mundo empresarial, se negaron a obedecerle. Tuvo que apoyarse en un puesto de periódicos cercano para no derrumbarse. 25 años de búsqueda silenciosa, de contratar a los mejores detectives privados del país solo para que chocaran contra un muro de silencio, de seguir pistas falsas que lo llevaron a callejones sin salida en Tijuana y Monterrey, y ahora la respuesta estaba aquí, en el corazón de la ciudad donde todo comenzó. Era una burla cruel del destino, una broma macabra que no estaba dispuesto a aceptar. Pero mientras sus ojos se negaban a creer, su corazón, ese órgano traicionero y lleno de memoria, comenzó a latir con un ritmo frenético, un tambor de guerra que anunciaba una verdad inminente y aterradora. La mujer tenía los mismos ojos color miel que él había heredado, la misma forma delicada de la mandíbula, incluso el lunar casi imperceptible junto a su ceja izquierda. «Mateo, estoy viendo lo que veo. La he estado observando los últimos 5 minutos, mientras hablabas por teléfono», insistió Sofía, su voz firme, pero llena de compasión. «No es solo el parecido físico, es la forma en que inclina la cabeza, la manera en que sus manos descansan en su regazo. Es ella». Sofía conocía cada fotografía de Isabel que Mateo guardaba como un tesoro sagrado en una caja fuerte. Había pasado noches enteras escuchándolo hablar de ella, de su risa que sonaba como campanas de viento, de sus abrazos que olían a canela y vainilla. Ella sabía que esto no era una coincidencia, era un milagro o una pesadilla, y en cualquier caso,
Necesitaban enfrentarlo. Con una delicadeza infinita, tomó el brazo de Mateo y lo guió paso a paso, como si lo guiara a través de un campo minado de emociones. Cada metro que avanzaban se sentía como un kilómetro. El aire denso y electrificado, cargado con el peso de un cuarto de siglo de preguntas sin respuesta y un dolor que había moldeado la vida de Mateo de formas que ni él mismo comprendía del todo. En ese momento, como si sintiera el peso de sus miradas, la mujer levantó la vista. Sus ojos, color miel, se encontraron directamente con los de Mateo, y el mundo ruidoso del zócalo se desvaneció en un silencio absoluto. Fue como si un relámpago invisible conectara dos almas separadas por el tiempo y la tragedia. Por un instante que pareció una eternidad, madre e hijo se miraron sin reconocerse del todo, pero con una conexión tan profunda y visceral que hizo que el aire mismo vibrara. La mujer se llevó una mano temblorosa al corazón, un gesto de sorpresa y confusión. Pudo ver algo en los ojos de ese hombre elegante y poderoso que le resultaba extrañamente familiar, un eco de una vida que creía perdida para siempre. Un fragmento de una canción de cuna olvidada pareció resonar en su mente, una melodía que no había tarareado en décadas, pero cuyo sentimiento de amor incondicional seguía intacto en lo más profundo de su ser. Mateo dio un paso adelante, luego otro, moviéndose como un autómata, sus instintos superando su incredulidad. Sofía caminaba a su lado, su propia respiración entrecortada por la tensión del momento. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Mateo pudo ver cada detalle del rostro de la mujer, cada línea de expresión que el tiempo y las dificultades habían grabado en su piel, cada hebra de plata en su cabello, cada marca que hablaba de años de experiencias que él desconocía por completo. Era el rostro de su madre, pero erosionado por una vida de lucha que él apenas podía imaginar. La elegancia natural que recordaba de su infancia estaba allí, pero cubierta por un velo de tristeza y resignación que le partió el corazón en dos. Era como mirar un retrato familiar que había sido dejado a la intemperie, descolorido por el sol y golpeado por la lluvia, pero inconfundiblemente el mismo. «Disculpe», logró decir finalmente, su voz quebrándose en la primera palabra. La formalidad de su pregunta contrastaba absurdamente con el torbellino de emociones que lo consumía. «¿Cuál es su nombre?». La mujer lo estudió con una intensidad que lo desarmó, como si estuviera tratando de resolver el rompecabezas más complejo de su vida. Sus ojos se movieron de su rostro a sus manos, luego regresaron a sus ojos, y Mateo pudo ver un cambio sutil en su expresión, un destello de reconocimiento que parecía emerger de las profundidades de su alma, como una luz que se abre paso a través de una densa niebla. El reconocimiento no era de él como el hombre que era ahora, sino del niño que una vez fue. El niño cuyos ojos eran un espejo exacto de los suyos. «Amelia», respondió la mujer suavemente. Su voz era un susurro cálido pero frágil, como el murmullo de hojas secas. «La gente me llama Amelia». El nombre golpeó a Mateo como una bofetada. Su madre se llamaba Isabel, no Amelia. Pero la semejanza física, la conexión inexplicable, era tan abrumadora que no podía ser una coincidencia. ¿Se había cambiado el nombre? ¿Por qué alguien haría algo así? Las preguntas se agolpaban en su mente, creando un caos de confusión y esperanza. «Amelia», repitió él, como si al pronunciar el nombre pudiera entender mejor la situación. «Es un nombre hermoso. ¿Puedo preguntarle algo más? ¿Usted tiene familia?» La pregunta fue un disparo en la oscuridad, una apuesta desesperada por una verdad que temía y anhelaba por igual. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas instantáneamente, como si la pregunta hubiera tocado la herida más profunda de su alma. Sebastián sintió,
como si alguien le hubiera clavado una daga helada en el corazón. Era la misma expresión de dolor insondable que había visto en las pocas fotografías que conservaba de su madre. Esa tristeza profunda que parecía venir de haber perdido algo irreemplazable, algo por lo que valía la pena vivir. Tuve un hijo, murmuró Amelia, su voz apenas audible, quebrada por el dolor de décadas. Hace mucho, mucho tiempo. Él era mi sol, mi luna, mi mundo entero. Era todo para mí. El mundo de Mateo se inclinó sobre su eje, las piezas del rompecabezas comenzando a encajar con una certeza aterradora y maravillosa. ¿Qué le pasó a su hijo?, preguntó Sofía con una gentileza infinita, su mano sosteniendo firmemente el brazo de Mateo, quien sentía que las piernas le iban a fallar. Ella se había convertido en el ancla en su tormenta, la única cosa que lo mantenía en pie. Amelia cerró los ojos, como si la pregunta le causara un dolor físico insoportable. «Lo perdí», susurró, cada palabra cargada con el peso de una tragedia inimaginable. «Lo perdí todo en una sola noche. Mi familia, mi hogar, mi nombre, mi identidad. Todo se desvaneció como el humo, como si nunca hubiera existido. Me obligaron a desaparecer, a convertirme en un fantasma, en un eco de la persona que solía ser». «¿Cómo?», logró susurrar Mateo, aunque una parte de él no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Temía que la verdad fuera más monstruosa que las mentiras con las que había vivido. La mujer, Amelia, lo miró directamente a los ojos, y por un momento, Mateo pudo ver más allá del tiempo y las circunstancias. Pudo ver a la madre que había amado con toda el alma de un niño, la mujer que le cantaba canciones de cuna sobre estrellas y cometas, la que le contaba historias de valientes caballeros aztecas antes de dormir, la que le prometió que nunca, jamás, lo dejaría. Y en esa mirada vio el reflejo de una promesa rota, no por elección, sino por una crueldad que apenas comenzaba a comprender. «Mi esposo», comenzó Amelia, su voz temblando al evocar la figura de Alejandro. Él descubrió algo que yo había estado haciendo, algo que él consideraba una traición imperdonable, una ofensa a su orgullo, a su control absoluto sobre nuestras vidas. Me dijo que si alguna vez trataba de contactar a mi hijo de nuevo, se aseguraría de que ambos sufriéramos consecuencias tan terribles que desearíamos no haber nacido. Dijo que era mejor que mi niño creciera pensando que yo lo había abandonado, en lugar de saber que tenía una madre que no podía protegerlo de su propio padre. Me amenazó con destruirme, con fabricar pruebas para que todos pensaran que estaba loca, que era una criminal. Y lo peor de todo, me amenazó con hacerte daño a ti, mi pequeño». El mundo de Mateo se desplomó por completo en ese momento. La ira, una furia blanca y pura, eclipsó el dolor. Su padre, su propio padre, el hombre que lo había criado como un viudo dedicado, que había llorado la muerte de su esposa durante años, había sido el arquitecto de la separación más dolorosa de su vida. Cada palabra de consuelo, cada lágrima derramada por Alejandro a lo largo de los años, se reveló como una pieza más de una farsa cruel y elaborada. La imagen del padre amoroso y protector se hizo añicos, reemplazada por la de un monstruo manipulador y despiadado. La traición era tan profunda, tan absoluta, que Mateo sintió náuseas, un veneno helado extendiéndose por sus venas, quemando todo a su paso. «¿Cómo se llamaba su hijo?», preguntó Sofía, aunque por la expresión en el rostro de Mateo, ambas mujeres ya sabían la respuesta. La pregunta colgaba en el aire, cargada de un significado trascendental, el último clavo en el ataúd de una mentira de 25 años. Amelia, o Isabel, miró a Mateo, y sus ojos se llenaron de un amor y un dolor tan intensos que eran casi insoportables de presenciar. El nombre de su hijo, el nombre que no había pronunciado en voz alta por temor a las represalias durante décadas,
El nombre que había susurrado en sus noches más solitarias estaba a punto de ser liberado, a punto de cerrar el círculo de su tragedia. Mateo, murmuró ella, y al pronunciar ese nombre algo se rompió en su interior, un dique de emociones contenidas que finalmente cedió. Se llamaba Mateo y tenía los ojos más hermosos del mundo, ojos color miel, profundos y llenos de luz, ojos exactamente como los suyos, joven. El silencio que siguió fue absoluto, sagrado. Los ruidos de la ciudad, el tráfico, las conversaciones, todo pareció desvanecerse, dejando solo el sonido de 3 corazones latiendo al unísono. Un ritmo compartido de dolor, descubrimiento y una incipiente esperanza. El universo entero parecía contener la respiración, esperando el siguiente movimiento en este drama cósmico que se desarrollaba en los escalones de una antigua catedral. Mateo extendió una mano temblorosa hacia la mujer, su madre, un gesto que atravesó 25 años de distancia y silencio. Ella la tomó instintivamente, y en el momento en que sus pieles se tocaron, una corriente eléctrica de reconocimiento, de certeza absoluta, recorrió a ambos. No había más dudas, no había más preguntas. Era una verdad que se sentía en la sangre, en los huesos, en el alma. Era el reencuentro de 2 partes de un todo que habían sido brutalmente separadas. El tacto de su mano era exactamente como lo recordaba, cálido, suave, el único refugio seguro que había conocido en su infancia. El mundo podía haberse derrumbado a su alrededor, pero en ese simple contacto, Mateo encontró un ancla, un punto de retorno a sí mismo. «Mamá», susurró Mateo, la palabra saliendo de su boca como una oración que había estado guardando durante un cuarto de siglo. No fue un grito, no fue un lamento, fue un susurro de pura reverencia, la aceptación final de un milagro que estaba desplegándose ante sus ojos. Isabel se llevó ambas manos al rostro, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, surcando los caminos que el tiempo había trazado. «Mi niño», sollozó. El sonido era una mezcla de alegría y dolor agudo. «Mi pequeño Mateo, estás aquí. Eres real». Se aferró a su mano como si fuera un salvavidas, temiendo que si la soltaba, él podría desaparecer, que todo podría ser solo un sueño cruel del que despertaría de nuevo a su solitaria realidad. Sofía observaba la escena con el corazón roto y a la vez rebosante de emoción, siendo testigo del momento más profundamente emotivo que había presenciado jamás. Las lágrimas corrían por su propio rostro mientras veía el amor puro e incondicional de una madre y un hijo reunidos contra todo pronóstico. Pero su mente práctica también sabía que esto era solo el comienzo. Había tantas preguntas por responder, tanto dolor que sanar, tantos años perdidos que de alguna manera necesitaban ser recuperados. Y sobre todo, estaba la sombra de Alejandro, el hombre que había causado todo este sufrimiento y la inevitable confrontación que se avecinaba. «¿Qué vamos a hacer ahora?», murmuró, más para sí misma que para los otros 2. Mateo no apartaba los ojos de su madre, como si temiera que, si parpadeaba, ella desaparecería nuevamente, convertida en un espejismo por el sol de la tarde. Estaba memorizando cada línea de su rostro, cada hebra de su cabello, tratando de comprimir 25 años de ausencia en un solo instante. «Vamos a casa», dijo finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro. Había una nueva determinación en su tono, la del hijo que finalmente podía proteger a su madre. «Vamos a ir a casa, a mi casa, y vas a contarme todo, cada día de estos 25 años, cada momento que perdimos, cada lágrima que derramaste. Y te juro, mamá, te juro que nunca más volverás a estar sola». Isabel asintió, incapaz de hablar, abrumada por la emoción y el shock. Mateo la ayudó a ponerse de pie con una ternura que la hizo sentir increíblemente frágil. Se dio cuenta
de que los años habían sido duros con ella, mucho más de lo que había imaginado. Su cuerpo, aunque erguido, llevaba el peso invisible de la lucha y la soledad. Pero estaba viva, estaba aquí, y eso era lo único que importaba en ese momento. Mientras caminaban lentamente hacia el lujoso automóvil de Mateo, un Tesla negro que contrastaba brutalmente con la apariencia de Isabel, Sofía no pudo evitar preguntarse qué otras verdades aterradoras saldrían a la luz. Si el padre de Mateo había sido capaz de algo tan cruel como separar a una madre de su hijo, ¿qué otros secretos había estado guardando? El viaje en automóvil hacia la opulenta mansión de Mateo en Polanco transcurrió en un silencio cargado de emociones que ninguno de los tres sabía cómo expresar. Sofía conducía, ya que Mateo había admitido que no se sentía capaz de concentrarse en el caótico tráfico de la Ciudad de México. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias, una alegría devastadora por haber encontrado a su madre, una ira volcánica hacia su padre y una confusión abrumadora sobre cómo proceder. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor y veía el rostro de su madre, sentía como si estuviera viviendo en una realidad alterna, un sueño febril del que podría despertar en cualquier momento. El mundo que conocía se había desintegrado y estaba tratando de encontrar su equilibrio en el nuevo paisaje de su vida. Isabel, por su parte, iba sentada en el asiento trasero, sus ojos fijos en la nuca de su hijo, como si temiera que si dejaba de mirarlo, toda esta experiencia resultaría ser solo una alucinación, producto del hambre y el agotamiento. Sus manos temblaban ligeramente mientras acariciaba la suave tapicería de cuero del vehículo. Un mundo tan radicalmente diferente al que había conocido durante los últimos 25 años. Era el mundo que le habían robado, el mundo que le pertenecía a su hijo. Sentía una mezcla de orgullo por el éxito evidente de Mateo y un profundo dolor por no haber estado allí para presenciar su ascenso, para celebrar sus triunfos y consolarlo en sus fracasos. ¿Cómo has estado viviendo todos estos años?, preguntó finalmente Mateo, su voz ronca rompiendo el silencio que se había prolongado durante 15 insoportables minutos. Isabel cerró los ojos, como preparándose para revivir décadas de dolor y humillación. Los primeros años fueron los más difíciles. Comenzó con voz suave, pero firme. Tu padre, Alejandro, me había dejado claro que si alguna vez intentaba buscarte, usaría sus contactos para lastimarte. Dijo que tenía gente en todas partes, en la policía, en el gobierno, incluso en los círculos más oscuros de la ciudad. Me hizo creer que siempre sabría si yo trataba de acercarme a ti y que el precio de mi desobediencia lo pagarías tú. La ira de Mateo creció en su pecho como un fuego descontrolado. Apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Cómo pudo amenazarte así? ¿Cómo pudo separarnos de una forma tan monstruosa? Porque descubrió algo que yo había estado ocultando, murmuró Isabel, su voz apenas audible. Algo que él consideraba una traición imperdonable, un desafío directo a su autoridad. Descubrió que yo sabía la verdad sobre el origen de su fortuna, la verdad sobre sus negocios, la verdad sobre la gente a la que había destruido para construir su imperio. Y eso, para un hombre como él, era un pecado que solo podía pagarse con el exilio o la muerte. Sofía intercambió una mirada preocupada con Mateo a través del espejo. La historia se estaba volviendo más oscura y peligrosa de lo que habían imaginado. Esto ya no era solo un drama familiar sobre control y orgullo. Era algo mucho más siniestro. ¿Qué descubrió exactamente?, preguntó Mateo, aunque no estaba seguro de querer conocer la respuesta. Temía que cada nueva revelación destrozaría un poco más la imagen, ya rota, que tenía del hombre que lo había criado.
Isabel permaneció en silencio durante varios minutos, luchando internamente con una verdad que había guardado bajo llave durante décadas, una verdad que la había convertido en una prisionera de su propio pasado. Finalmente, con voz quebrada susurró: descubrió que yo estaba ayudando a una de las familias que él había desalojado para construir uno de sus primeros desarrollos de lujo. Eran de mi antiguo barrio, gente buena y trabajadora. Su empresa usó tácticas legales fraudulentas y matones para echarlos de sus hogares, pagándoles una miseria. Yo, en secreto, les estaba enviando dinero para que pudieran empezar de nuevo en otro lugar, para que sus hijos tuvieran qué comer. Usé parte de la herencia que mi abuela me había dejado, dinero que Alejandro no controlaba, pero él lo descubrió. Para él, eso no fue un acto de compasión, fue una traición. Estaba ayudando a sus enemigos, estaba desafiando su visión del mundo donde los fuertes devoran a los débiles. La imagen que Mateo había tenido de su padre durante toda su vida comenzó a desmoronarse pieza por pieza, como un edificio condenado. El hombre que recordaba como un viudo devoto y un empresario brillante se revelaba como un tirano sin escrúpulos, un depredador que había construido su fortuna sobre el sufrimiento de los inocentes. La filantropía de la que Alejandro tanto alardeaba en público ahora le parecía una máscara grotesca para ocultar la podredumbre que llevaba dentro. Se sintió cómplice, sucio por haber vivido una vida de lujo financiada por la miseria de otros. La rabia que sentía era tan intensa que le quemaba la garganta. Así que cuando él descubrió las transferencias de dinero, continuó Isabel, montó en una furia que nunca antes le había visto. Me acusó de robarle, de conspirar en su contra, de ser una mentirosa manipuladora. Esa noche, mientras tú dormías profundamente en tu habitación, me dio un ultimátum. O desaparecía de sus vidas para siempre, sin dejar rastro, o él se aseguraría de que yo terminara en la cárcel por fraude y de que a ti te enviaran a un internado militar en el extranjero, donde te contaría historias tan terribles sobre mí que crecerías odiando mi recuerdo. Me dijo que te haría creer que yo era una criminal, que te había abandonado por dinero y vicios. Pero ¿por qué nunca intentaste contactarlo cuando creció, cuando se hizo adulto?, preguntó Sofía, deteniendo el coche en un semáforo y girándose para mirar a Isabel directamente. Un hombre adulto es más difícil de manipular. Isabel levantó la vista y sus ojos reflejaban un mar de dolor y arrepentimiento. Lo intenté, confesó, y su voz se rompió. Cuando Mateo cumplió 18 años y entró en la universidad, en el TEC de Monterrey, reuní todo el valor que me quedaba y fui a buscarlo. Pero para entonces, Alejandro había construido una fortaleza de mentiras a tu alrededor. Había alertado a la seguridad de la universidad sobre una mujer mentalmente inestable que podría intentar hacerse pasar por tu madre fallecida, una extorsionadora que buscaba aprovecharse de tu dolor. Estuve observándote desde lejos durante semanas, Mateo. Te veía caminar por el campus, reír con tus amigos, estudiar en la biblioteca. Eras tan hermoso, tan lleno de vida, y me partía el alma no poder acercarme. El día que finalmente lo intenté, el personal de seguridad me interceptó antes de que pudiera decir una palabra. Me trataron como a una delincuente y me amenazaron con llamar a la policía si volvía a acercarme. Mateo sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Recordaba vagamente un incidente en la universidad, un rumor sobre una mujer extraña que había estado merodeando. En ese momento no le dio importancia. Ahora se daba cuenta de que su madre había estado allí, tan cerca que probablemente habían compartido el mismo aire, pero las manipulaciones de su padre habían creado un abismo infranqueable entre ellos. Durante años había sentido una extraña sensación de vacío,
como si algo importante le faltara, y ahora entendía que era ella, su presencia fantasmal y anhelante, la que su corazón había estado sintiendo sin saberlo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, lágrimas de rabia, de dolor y de una profunda tristeza por la oportunidad perdida. Y después de eso me rendí, admitió Isabel con una vergüenza que la consumía. Pensé que tal vez tu padre tenía razón. Tal vez era mejor dejarte vivir tu vida sin la complicación de una madre que había regresado de entre los muertos para traer caos y dolor. Me convencí a mí misma de que mi presencia solo te haría daño, que te enfrentaría a tu padre y pondría en peligro tu futuro. Así que me alejé. Traté de construir una nueva vida, una vida sin ti, pero ¿qué vida se puede construir sobre un corazón roto y una identidad robada? Los primeros años logré mantenerme a flote, limpiando casas en Coyoacán, trabajando en cocinas de restaurantes en la Roma, cualquier trabajo que pudiera conseguir sin referencias y pagado en efectivo. Pero a medida que envejecía, se volvió más difícil. Y luego me lastimé la espalda en un accidente de trabajo, y los gastos médicos consumieron todos mis ahorros. Poco a poco me fui deslizando hacia el abismo hasta que no me quedó nada más que la calle. El automóvil había llegado a la imponente mansión de Mateo, pero ninguno de los tres hizo movimiento alguno para salir. La confesión de Isabel había llenado el espacio con una densidad casi tangible. Mateo cerró los ojos, imaginando a su madre luchando sola contra el mundo, durmiendo en albergues, pasando hambre, mientras él vivía en una comodidad obscena, una comodidad construida sobre las mentiras de su padre y el sufrimiento de su madre. La culpa lo ahogaba. «Mamá», dijo la palabra ahora cargada con un nuevo significado de reverencia y responsabilidad. «Quiero que sepas que te perdono completamente. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste, pero también quiero que sepas que nunca, nunca más vas a estar sola. Nunca más vas a tener que preocuparte por dinero, por un techo, por comida, por nada. Y hay algo más que necesitas saber». Tomó la mano de Sofía. «Esta mujer increíble que está a mi lado va a ser tu nuera, y ella ya te ama porque pudo ver en ti la mujer maravillosa que eres, incluso cuando el mundo solo veía a una extraña». Isabel miró a su hijo, luego a Sofía, y por primera vez en 25 años se permitió creer que tal vez, solo tal vez, su vida podía tener un final feliz después de todo. Las lágrimas que ahora derramaba no eran de dolor, sino de un alivio tan intenso que parecía casi doloroso. Pero la expresión de Mateo cambió. Su mandíbula se tensó y sus ojos se oscurecieron con una nueva y fría determinación. «Pero ahora», dijo, su voz adquiriendo un tono de acero, «necesitamos hablar sobre mi padre, porque lo que él hizo, la vida que te robó, la vida que me robó a mí, no puede quedar sin consecuencias. No voy a permitir que se salga con la suya. Va a tener que enfrentarse a la verdad, a nosotros, y va a tener que pagar por cada una de sus mentiras». El reencuentro había terminado. La guerra estaba a punto de comenzar. La elegante sala de estar de la mansión, normalmente un espacio de calma y minimalismo, se transformó en un santuario de emociones intensas. Durante las siguientes 3 horas, los tres permanecieron allí, donde Isabel, ahora sentada en un sofá de felpa que valía más de lo que ella había ganado en la última década, compartió más detalles de su vida perdida, sacó de su bolso desgastado una pequeña caja de metal, su único tesoro. Dentro había fotografías descoloridas de un Mateo de niño, una carta escrita con su letra infantil para el Día de las Madres y un pequeño mechón de su cabello. «Era lo único que me quedaba de ti», le dijo, su voz quebrada por la emoción. En los peores momentos, cuando sentía que no podía seguir adelante, abría esta caja y recordaba que en algún lugar del mundo tenía un hijo que había sido mi razón de vivir.
Mateo tomó los recuerdos con manos temblorosas, el pasado volviéndose dolorosamente tangible. Mientras tanto, Sofía, siempre pragmática y protectora, había llamado discretamente a la asistente de Mateo para cancelar todas sus citas del día siguiente, sabiendo instintivamente que este proceso de sanación y planificación no podía ser interrumpido. Observaba a Mateo con una preocupación creciente. Notaba cómo alternaba entre momentos de ternura absoluta con su madre y periodos de silencio tenso donde podía ver la ira ardiendo en sus ojos. Conocía lo suficiente a su prometido para saber que estaba planeando algo, una confrontación, y temía que esa confrontación con un hombre como Alejandro no fuera tan simple como él parecía creer. Sabía que subestimar a Alejandro era un error peligroso que no podían permitirse cometer. «Mateo», dijo Sofía suavemente, acercándose a él y poniendo una mano en su hombro. «Sé en lo que estás pensando, y creo que deberíamos hablarlo antes de que hagas algo irreversible». La palabra irreversible actuó como un detonante. Mateo se levantó bruscamente, comenzando a caminar por la habitación como un tigre enjaulado. «¿Irreversible?», repitió, su voz elevándose hasta convertirse casi en un grito. «¿Sabes qué fue irreversible? Los 25 años que perdí con mi madre, las navidades que pasé sintiendo un vacío inexplicable, las veces que necesité el consejo de una madre y no tuve a nadie a quien recurrir. La vida de mi madre, robada y arrojada a la basura. Eso, Sofía, eso fue irreversible». Isabel se encogió ligeramente en el sofá, asustada por la intensidad de su ira. Inmediatamente, Mateo se dio cuenta de su error. La furia que sentía por su padre se había desbordado y había asustado a la misma persona que intentaba proteger. Se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas con delicadeza. «Perdón, mamá. No quise asustarte. Es solo que necesito que él sepa lo que hizo. Necesito que enfrente las consecuencias de sus acciones. Necesito mirarlo a los ojos y que me explique por qué. Necesito justicia para ti». Su voz se suavizó, pero la determinación de acero permanecía, más fuerte que nunca. No buscaba venganza. Buscaba una rendición de cuentas, un acto de justicia que había sido pospuesto por demasiado tiempo. Isabel miró a su hijo con una mezcla de amor y terror. «Mateo, mi amor, entiendo tu ira. Créeme, yo también he sentido esa rabia durante años. Una rabia que me consumía en las noches más frías. Pero tu padre no es solo un hombre cruel. Es un hombre cruel con recursos ilimitados y contactos en lugares que ni siquiera podemos imaginar. Cuando dije que tenía gente en todas partes, no estaba exagerando. Él construyó su imperio no solo con trabajo duro, sino también con amenazas, sobornos y alianzas con gente muy peligrosa. Es un hombre que no juega según las reglas». La advertencia era clara, y un escalofrío recorrió la habitación. «¿Qué quieres decir exactamente?», preguntó Sofía, acercándose a ellos, su mente analítica tratando de calibrar el nivel de la amenaza. Isabel vaciló, como si estuviera debatiendo internamente cuánto más dolor podía infligir en un solo día. Finalmente, con un suspiro profundo, continuó: «Tu padre no solo cometió fraude inmobiliario. Durante los años que estuvimos casados, escuché conversaciones telefónicas que no debería haber escuchado. Vi documentos que no debería haber visto. Contratos con funcionarios gubernamentales corruptos, pagos a jueces, alianzas con sindicatos que funcionaban más como grupos criminales. Tu padre tiene un archivo completo de información comprometedora sobre docenas de personas poderosas en esta ciudad. Y ellos tienen información sobre él. Es una red de destrucción mutua asegurada. Si uno cae, caen todos». El aire en la habitación se volvió denso con la tensión.
Sebastián se sentó lentamente, presintiendo que estaba a punto de descubrir otra capa de verdades nauseabundas sobre el hombre que lo crió. Entonces, no solo me separó de ti por control personal, dijo lentamente, las piezas encajando en un mosaico monstruoso. También lo hizo porque sabías demasiado sobre sus actividades ilegales. Te convertiste en un riesgo para su imperio. Exactamente, confirmó Isabel, y por eso estoy tan asustada ahora. Si él descubre que estoy viva, que estoy hablando contigo, no solo tratará de separarnos nuevamente, tratará de hacerme callar para siempre, y esta vez no se andará con rodeos. Pero en lugar de sentir miedo, Mateo sintió una extraña calma, una claridad helada. Pero hay algo que él no sabe, dijo lentamente, una sonrisa peligrosa apareciendo en sus labios. Algo que podría cambiar completamente el equilibrio de poder. ¿Qué? Preguntaron ambas mujeres al unísono. En los últimos 10 años, explicó Mateo, mi propia empresa ha crecido hasta rivalizar con la suya en ciertos sectores. Tengo mis propios contactos, mi propia influencia, mis propios recursos. He cultivado relaciones en el gobierno y en los medios. Ya no soy el niño indefenso que él podía manipular a su antojo. Soy un jugador en el mismo tablero que él, y él no me ha estado prestando atención. Me ha subestimado, y esa será su perdición. En ese preciso instante, como si fuera una señal del destino, el teléfono de Mateo comenzó a sonar. Miró la pantalla y su rostro se puso pálido. La ironía del momento era tan perfecta que parecía sacada de un guión. ¿Quién es?, preguntó Sofía, aunque ya intuía la respuesta. Mi padre, murmuró Mateo. El enemigo había decidido mover su primera ficha. No contestes, suplicó Isabel, el pánico evidente en su voz. No estás listo. Pero Mateo ya había tomado su decisión. Con un movimiento decidido, deslizó el dedo sobre la pantalla y puso el teléfono en altavoz para que todos en la habitación fueran testigos de la conversación que cambiaría sus vidas para siempre. «Hola, papá», dijo Mateo, su voz sorprendentemente tranquila. «Mateo, hijo». La voz de Alejandro Montemayor llenó la habitación, suave y controlada, pero con un filo de acero apenas disimulado. Isabel se encogió visiblemente al escucharla después de tantos años, un reflejo condicionado de miedo que aún no había podido superar. «Tengo noticias interesantes para ti. Parece que una mujer muy confundida, probablemente una indigente con problemas mentales, ha estado por el centro de la ciudad diciéndole a la gente que es Isabel Reyes. Una tragedia, ¿no crees? Que la gente intente aprovecharse así del dolor de una familia». El mensaje era claro. Ya lo sabía todo. El corazón de Mateo se detuvo por un segundo, pero mantuvo la compostura. El juego había comenzado. «¿De verdad?», logró responder, tratando de mantener su voz neutral. «Eso suena muy extraño, muy triste». «Extraño, sí», concordó Alejandro, pero había una cualidad peligrosa en su tono, especialmente considerando que mi querida Isabel murió en un trágico accidente hace más de 2 décadas, como bien sabes. Me pregunto qué tipo de persona enferma se haría pasar por una mujer fallecida para intentar extorsionar a una familia en duelo. Es despreciable». La amenaza era velada, pero inconfundible. Estaba pintando a Isabel como una estafadora antes de que Mateo pudiera decir nada. «Supongo que hay gente muy desesperada en el mundo», respondió Mateo, decidiendo mantener el juego por el momento, dejando que su padre revelara su mano. «Oh, definitivamente», continuó Alejandro, «pero aquí está la parte interesante. Según mis fuentes, esta mujer fue vista subiendo a un automóvil muy parecido al tuyo. Un Tesla negro, último modelo. Qué coincidencia, ¿no te parece? Espero que no te hayas dejado engañar por una charlatana, hijo. Tu corazón siempre ha sido demasiado noble». La trampa se estaba cerrando, y todos en la habitación podían sentirlo.
La mención de sus fuentes era una demostración de poder, un recordatorio de que siempre estaba vigilando. Mateo miró a su madre, quien estaba temblando de miedo, luego a Sofía, quien asintió ligeramente, dándole ánimo silencioso para hacer lo que sintiera correcto. Tomando una respiración profunda, Mateo abandonó toda pretensión. «Papá, creo que es hora de que tú y yo tengamos una conversación muy seria, una conversación que hemos debido tener hace 25 años». La pausa en el otro extremo de la línea fue larga y cargada de significado. «¿Una conversación seria sobre qué exactamente?», preguntó Alejandro, su voz ahora desprovista de cualquier calidez paternal, reemplazada por un frío polar. «Sobre Isabel Reyes», respondió Mateo, su voz firme como una roca. «Sobre mi madre, sobre las mentiras que me has estado contando durante 25 años, sobre la mujer que está sentada frente a mí en este mismo instante, viva y respirando». Otra pausa, más larga y tensa esta vez. La revelación directa pareció tomar a Alejandro por sorpresa. «Mateo», la voz de Alejandro se había vuelto helada, peligrosa. «No sabes en qué te estás metiendo. Esa mujer, quien quiera que sea, es una estafadora que está tratando de aprovecharse de nuestro dolor familiar. Te está manipulando con mentiras para sacarte dinero. Escúchame bien, tienes que echarla de esa casa ahora mismo». «No», respondió Mateo firmemente, su propia voz adquiriendo un filo peligroso. «El único que me ha estado manipulando durante toda mi vida eres tú, y se acabó. Si quieres hablar, vienes tú aquí, a mi casa, y vienes solo, sin abogados, sin matones, solo tú y yo, cara a cara. Y se lo vas a explicar todo, a mí y a ella». El desafío era directo, una declaración de guerra en toda regla. Mateo no solo estaba rechazando la narrativa de su padre, sino que estaba dictando los términos de la rendición de, en cuentas, un cambio de poder que Alejandro no esperaba. El silencio se extendió por lo que parecieron minutos. Finalmente, Alejandro habló, y su voz tenía una cualidad que hizo que los cabellos en los brazos de todos se erizaran. «Mateo, por tu propio bien, espero que reconsideres esta decisión. Hay fuerzas en juego que van más allá de tu comprensión, fuerzas que me han mantenido a salvo y en el poder durante décadas. No te conviertas en un obstáculo que necesite ser removido. Soy tu padre y te estoy advirtiendo porque te amo». La amenaza ya no era velada, era una daga apuntando directamente a su pecho. Estaba amenazando a su propio hijo. «¿Me estás amenazando?», preguntó Mateo, aunque la respuesta era obvia. «Te estoy advirtiendo», repitió Alejandro. «Un padre que me ama no habría pasado 25 años mintiéndome sobre la muerte de mi madre. Un padre que me ama no la habría echado a la calle para que muriera de hambre y frío», replicó Mateo, cada palabra un golpe. «Tu madre está muerta», gritó Alejandro, perdiendo finalmente la compostura. «La mujer que crees que es ella es una impostora, una estafadora, una amenaza para todo lo que hemos construido, para nuestro apellido, para tu futuro. Te está envenenando la mente». «Entonces ven y demuéstralo», desafió Sebastián. «Ven aquí, mírala a los ojos, y atrévete a decirme que no es Isabel Reyes. Atrévete a decírselo a ella en su cara». La línea se cortó abruptamente. En el silencio que siguió, los tres permanecieron inmóviles, procesando lo que acababa de suceder. Mateo había cruzado una línea de la cual no había retorno. La guerra entre padre e hijo había comenzado oficialmente. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Isabel, su rostro pálido de terror. «Lo correcto», respondió Mateo, aunque en el fondo de su mente una pequeña voz se preguntaba si había subestimado gravemente el poder y la crueldad de su padre. Sofía se acercó a la ventana y miró hacia la calle. «Creo que deberíamos prepararnos para recibir visitas», dijo suavemente, «porque tengo la sensación de que tu padre no va a venir solo».
y no va a venir solo a hablar. Los siguientes 40 minutos transcurrieron en una tensión casi insoportable. Mateo, ahora en modo de crisis, había activado todos los sistemas de seguridad de la mansión y llamado a su jefe de seguridad personal, un exmilitar de las fuerzas especiales, para que viniera inmediatamente. Sofía ayudaba a Isabel a calmarse, preparándole un té de tila mientras le aseguraba que estaban a salvo. La casa, que por la mañana había sido un refugio de tranquilidad, ahora se sentía como una fortaleza bajo asedio, cargada de expectativa y nerviosismo. Cada sonido de un coche en la calle hacía que sus corazones dieran un vuelco, esperando la inevitable llegada del patriarca caído en desgracia. «Tal vez deberíamos habernos encontrado en un lugar neutral», murmuró Isabel por 10ª vez, sus manos temblando mientras sostenía la taza. «Un restaurante, un café, algún lugar público, donde él no pudiera hacer una escena, donde hubiera testigos». «No», respondió Mateo firmemente, ajustando las cortinas para poder ver la calle sin ser visto. «Si vamos a hacer esto, lo haremos en nuestros términos, en mi casa, en mi territorio, donde tú te sientas segura, mamá. Durante 25 años, él dictó las reglas. Hoy, las reglas las pongo yo. Ya no le tengo miedo. Él es solo un hombre viejo y asustado, aferrándose a sus mentiras». Pero mientras decía las palabras, una parte de él sabía que Alejandro era mucho más que eso. Era un animal herido, y los animales heridos son los más peligrosos. En ese momento, las cámaras de seguridad detectaron movimiento en la entrada principal. Mateo miró la pantalla del monitor y sintió que se le contraía el estómago. Su padre había llegado, y como Sofía había predicho, no venía solo. 3 camionetas Suburban negras, idénticas y con los vidrios polarizados, se estacionaron frente a la mansión. De ellas no solo bajó Alejandro, sino también un grupo de hombres con trajes caros que Mateo reconoció como los abogados más despiadados de la empresa familiar, y varios hombres más corpulentos que claramente no eran abogados. Eran su equipo de intimidación. «Por supuesto», murmuró Mateo. «Vino con su ejército legal y sus gorilas». Isabel se acercó a la pantalla y al ver a los profesionales reuniéndose en la entrada, su rostro se puso pálido como el papel. «Reconozco a algunos de ellos», susurró, su voz temblando. «Son los solucionadores de tu padre, los abogados que él usa cuando necesita que alguien desaparezca legalmente o que los problemas se evaporen». «¿Desaparecer legalmente?», repitió Sofía confundida. «Contratos de confidencialidad leoninos, acuerdos de silencio forzados, demandas intimidatorias para llevar a la gente a la quiebra. Tu padre es un experto en usar el sistema legal como un arma para silenciar a las personas que saben demasiado o que se interponen en su camino. Así es como ha mantenido su poder durante tanto tiempo», explicó Isabel. El timbre sonó largo y formal, seguido de varios golpes decididos en la puerta principal. La voz de Alejandro Montemayor resonó desde el exterior, amplificada por la entrada de mármol. «Mateo, sé que estás ahí, y sé que tienes a esa mujer contigo. Abre la puerta. Tenemos que hablar inmediatamente sobre esta situación antes de que se salga de control y dañe irreversiblemente el nombre de nuestra familia». Mateo activó el sistema de intercomunicación de la propiedad, su rostro una máscara de fría determinación. «Papá, si quieres hablar, puedes hacerlo desde ahí o puedes entrar tú, solo. El resto de tu circo puede esperar en la calle. No necesitas todo un equipo legal para una conversación familiar». La risa que siguió fue fría y calculada, desprovista de cualquier humor. «¿En serio piensas que esta es solo una conversación familiar, Mateo? Despierta. Esa mujer representa un riesgo legal y financiero significativo para todo nuestro patrimonio. Para tu futuro. Necesitamos manejar esto profesionalmente, con contundencia». «Un riesgo legal», respondió Mateo,
su voz goteando incredulidad y desprecio. Estás hablando de mi madre como si fuera una mala inversión, una amenaza empresarial. Es que no te queda ni una pizca de humanidad. Estoy hablando de una persona que está haciendo afirmaciones que podrían dañar la reputación de nuestra familia y nuestra empresa durante generaciones, replicó Alejandro. Afirmaciones que necesitan ser evaluadas y neutralizadas cuidadosamente por profesionales. Isabel se acercó al intercomunicador y antes de que Mateo pudiera detenerla, presionó el botón. Su voz, clara y firme a pesar del miedo que sentía, llenó el aire, sorprendiendo a todos. Alejandro, dijo simplemente, usando su nombre sin ningún título. No he venido a hacer afirmaciones. He venido a reencontrarme con mi hijo, el hijo que me robaste. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. La intervención directa de Isabel había cambiado la dinámica por completo. Ya no era una conversación entre padre e hijo sobre una tercera persona. Ahora era un enfrentamiento directo con el pasado. Pasaron varios segundos antes de que la voz de Alejandro regresara, pero cuando lo hizo, había perdido toda pretensión de profesionalismo. Isabel, murmuró, y en esa sola palabra había décadas de ira, resentimiento y quizás, solo quizás, un atisbo de shock. ¿Realmente pensaste que podías regresar después de todos estos años y actuar como si nada hubiera pasado? ¿Aparecer de la nada y destruir todo lo que he construido? Yo no vine a destruir nada, Alejandro, respondió Isabel, su voz ganando fuerza con cada palabra. Vine porque mi hijo me encontró, porque después de 25 años de un dolor que tú nunca podrás entender, el destino decidió darnos una segunda oportunidad, algo que tu dinero y tu poder no pudieron evitar. ¡Segunda oportunidad! La risa de Alejandro sonó genuinamente amarga. Firmaste documentos, Isabel. Renunciaste legalmente a todos tus derechos como madre. Aceptaste una compensación económica a cambio de desaparecer de nuestras vidas para siempre. Tengo los contratos firmados por ti. No tienes ningún derecho a estar aquí. Esta revelación golpeó a Mateo como un rayo. Miró a su madre, confundido. ¿Qué documentos? ¿De qué está hablando? Isabel cerró los ojos, como si hubiera estado temiendo este momento durante décadas. Mateo, hay cosas sobre esa noche que no te he contado todavía. No fue tan simple como un ultimátum verbal. La voz de Alejandro llegó nuevamente desde el intercomunicador, interrumpiendo el momento, disfrutando de su aparente ventaja. Díselo, Isabel. Dile a nuestro hijo la verdad completa. Dile sobre el dinero que aceptaste. Dile sobre los documentos que firmaste voluntariamente frente a mi abogado. Dile que vendiste tu derecho a ser su madre. No fue voluntario, gritó Isabel, años de dolor y rabia finalmente escapando sin filtro. Me dijiste que era la única manera de proteger a Mateo. Me hiciste creer que si no firmaba, lo enviarías lejos, donde nunca podría encontrarlo, y que destruirías su vida. Me coaccionaste, me aterrorizaste. Firmé esos papeles con una pistola invisible apuntando a la cabeza de mi hijo. El silencio que siguió duró casi un minuto completo. Incluso los abogados en la entrada parecían incómodos. Cuando Alejandro habló nuevamente, su voz había adquirido un tono de falsa paciencia que era más perturbador que su ira anterior. Mateo, dijo, ignorando completamente a Isabel, necesito que entiendas algo importante. Tu madre no fue una víctima inocente en esta situación. Ella tomó decisiones, aceptó compensaciones y firmó acuerdos legales que siguen siendo válidos hoy. No estoy aquí para amenazar, estoy aquí para hacer cumplir un contrato. Estaba intentando convertir una tragedia humana en una disputa contractual, un terreno donde él se sentía cómodo y poderoso. Mateo miró a su madre que lloraba en silencio y luego a Sofía, cuyos ojos estaban llenos de una furia protectora.
En ese momento, la claridad lo inundó. ¿Sabes qué, papá?, respondió, su voz más calmada de lo que había estado en toda la tarde. No me importan los documentos, no me importan los acuerdos legales firmados bajo coacción, no me importa el dinero. Lo único que me importa es que durante 25 años me mentiste sobre la muerte de mi madre, mientras ella sufría en las calles. Lo único que importa es que la destruiste a ella y me rompiste a mí. Y eso no hay contrato en el mundo que pueda justificarlo o borrarlo. Te protegí de una situación compleja que no habrías podido entender como niño, argumentó Alejandro, su voz perdiendo fuerza. Era mi madre, explotó Mateo. Era mi decisión también. ¿Cómo te atreviste a tomar esa decisión por mí? ¿Cómo te atreviste a robarme el derecho a elegir, el derecho a luchar por ella? La pausa que siguió fue larga y cargada de tensión. Claramente Alejandro no había esperado que su hijo reaccionara con tanta fuerza emocional, que rechazara la lógica legalista que él había preparado. Había subestimado el poder del vínculo entre una madre y un hijo, un poder que él mismo había intentado destruir. Estás cometiendo un error, Mateo. Vino finalmente la respuesta. Un error que va a tener consecuencias legales y financieras que no puedes imaginar. Voy a congelar tus fondos fiduciarios. Voy a iniciar acciones legales que te arrastrarán por el barro durante años. Las únicas consecuencias que me preocupan son las emocionales, respondió Mateo firmemente. Y esas ya las estoy enfrentando. Y en cuanto a tu dinero y tus amenazas, puedes quedártelo todo. Ya no lo necesito. Construí mi propio éxito sin ti, y puedo seguir haciéndolo. En ese momento, Mateo se giró hacia Sofía. Llama a mi abogado, a Ricardo Vargas, y llama también a ese investigador privado que contraté el año pasado, a Horacio. Diles que vengan ahora mismo con todo su equipo. ¿Para qué?, preguntó Sofía, ya buscando los números en su teléfono. Porque si mi padre quiere hacer esto legal y profesional, entonces vamos a hacerlo completamente legal y profesional, dijo Mateo, su voz resonando con una autoridad recién descubierta. Quiero que se investiguen todos los documentos que mi madre supuestamente firmó. Quiero saber exactamente qué acuerdos se hicieron y bajo qué circunstancias. Y quiero que Horacio investigue cada negocio, cada contrato, cada transacción que Alejandro Montemayor ha hecho en los últimos 30 años. Vamos a ver cuántos acuerdos más como el de mi madre encontramos. Si vamos a la guerra, vamos a la guerra total. La amenaza de Mateo colgó en el aire, un misil nuclear lanzado directamente al corazón del imperio de Alejandro. El ruido de conversaciones urgentes se intensificó desde afuera. Claramente, el equipo legal de Rodrigo no había esperado que Mateo estuviera tan preparado para una batalla legal a gran escala, y mucho menos que estuviera dispuesto a usar la táctica de tierra quemada. Mateo, la voz de Alejandro, había perdido gran parte de su confianza anterior, ahora teñida con una nota de desesperación. ¿Podemos hablar en privado? Solo tú y yo, sin abogados, sin audiencias, como padre e hijo. No, respondió Mateo firmemente. Se acabaron las conversaciones en privado, se acabaron los secretos. Todo lo que tengas que decir, puedes decirlo. Frente a mi madre y frente a Sofía. Ellas son mi familia ahora. Ya no hay más secretos en esta familia. Otro silencio largo. Mateo podía imaginar a su padre haciendo cálculos rápidos, pesando opciones, tratando de encontrar una manera de controlar una situación que claramente se le estaba escapando de las manos como agua entre los dedos. La fortaleza que había construido durante décadas se estaba desmoronando, ladrillo por ladrillo. «Está bien», vino finalmente la voz, y por primera vez en toda la conversación había una nota de derrota inconfundible en ella. Pero quiero que entiendas, Mateo, que una vez que abramos esta caja de Pandora, no va a haber manera de cerrarla. Hay verdades sobre tu madre, sobre mí, sobre nuestra familia, que van a cambiar la manera en que ves todo.
verdades que te harán desear no haber preguntado nunca. Ya nada puede cambiar más la manera en que veo las cosas, respondió Mateo, porque durante 25 años he estado viendo mentiras. Por primera vez en mi vida estoy listo para ver la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Muy bien, suspiró Alejandro. Mis abogados están preparando los documentos originales. Cuando lleguen tus representantes legales, podremos revisar todo. Pero Mateo, cuando sepas toda la verdad, espero que puedas perdonar las decisiones que tomé, porque todo lo que hice, por retorcido que parezca, lo hice creyendo que era lo mejor para ti, para protegerte. Eso, dijo Mateo, mirando a su madre con un amor infinito y a Sofía con una gratitud inmensa, es algo que vamos a descubrir muy pronto. La verdadera revelación de los secretos familiares estaba a punto de comenzar, y todos sabían que cuando terminara, la familia Montemayor jamás volvería a ser la misma. La batalla por la verdad apenas comenzaba. 2 horas después, la sala de estar de Mateo se había transformado en una oficina legal improvisada. Los documentos originales que Alejandro había traído estaban esparcidos sobre la mesa de centro de mármol. Ricardo Vargas, el astuto abogado de Mateo, y su equipo de 3 juniors revisaban minuciosamente cada página, cada cláusula, cada firma. Horacio, el investigador privado, había llegado con una carpeta llena de información que había recopilado años atrás durante sus búsquedas iniciales de Isabel Reyes, información que Alejandro no sabía que existía. Pero lo más sorprendente de todo era el cambio gradual en la atmósfera. Lo que había comenzado como una confrontación hostil estaba evolucionando hacia algo completamente inesperado. Alejandro Montemayor había entrado finalmente a la casa, solo, dejando a su equipo afuera. Pero no era el hombre intimidante y controlador que Mateo esperaba enfrentar. En cambio, era un hombre de 65 años que se veía más frágil y cansado de lo que Mateo recordaba, con canas que no había notado antes y una postura que hablaba de años de una carga emocional que había estado llevando en silencio. Se sentó en un sillón frente a Isabel y por un largo rato no dijo nada. Simplemente la observó como si viera un fantasma. Los documentos confirman lo que la señora Reyes dijo, anunció finalmente Ricardo Vargas, ajustándose las gafas. Estos contratos fueron firmados bajo lo que legalmente se considera coacción emocional extrema. La presión ejercida, según el testimonio de mi clienta, invalida su consentimiento. Además, varios de los términos son tan desproporcionados y unilaterales que un juez moderno los consideraría leoninos e inconstitucionales. En resumen, señor Montemayor, legalmente estos papeles no valen nada. Alejandro, quien había estado sentado en silencio durante la última hora, finalmente levantó la vista, pero no había sorpresa en sus ojos, solo una profunda resignación. Supongo que eso significa que no tienen validez legal, dijo en voz baja. Correcto, confirmó Vargas. Pero más importante aún, señor Montemayor, estos documentos revelan que usted sabía que estaba separando a una madre de su hijo menor, de edad sin una justificación legal válida, y que fabricó una narrativa de muerte para encubrirlo. Eso tiene implicaciones legales muy serias, incluyendo posible fraude y secuestro parental. Mateo observó a su padre, esperando ver ira, negación o una nueva estrategia de defensa. En cambio, vio algo que nunca había visto antes en los ojos de Alejandro Montemayor. Lágrimas. Lágrimas genuinas y silenciosas que rodaban por sus mejillas. «Papá», murmuró Mateo, completamente confundido y desarmado por esta muestra de vulnerabilidad. Alejandro se cubrió el rostro con las manos, y cuando habló, su voz estaba quebrada por los sollozos. «Mateo, he cargado con el peso de esta decisión cada día de los últimos 25 años. Cada Navidad,
Cada cumpleaños tuyo, cada logro que celebrábamos juntos, sabía que faltaba alguien que debería haber estado ahí. Sabía que nuestra felicidad estaba construida sobre una mentira y el sufrimiento de ella. No hay un solo día en que no me haya arrepentido. No, hay un solo día en que no me haya odiado por lo que hice. Isabel, quien había estado observando en silencio desde el sofá, se enderezó ligeramente, su propia ira comenzando a disolverse ante un dolor tan palpable. «Alejandro», dijo suavemente, «¿estás diciendo que te arrepientes?» El hombre que había sido el tirano de sus pesadillas durante décadas se volvió hacia ella. Isabel pudo ver algo en sus ojos que jamás había esperado ver. Un dolor genuino y un arrepentimiento que parecía consumirlo. «Elena», dijo usando su nombre real por primera vez en la conversación, y el sonido de ese nombre en sus labios fue un shock para todos. «Me arrepiento de tantas cosas, pero principalmente me arrepiento de haber permitido que mi orgullo, mi miedo y mi necesidad de control destruyeran a nuestra familia, destruyeran la única cosa buena que tuve en la vida». «¿Por qué, papá?», preguntó Mateo, su voz más suave de lo que había sido en toda la tarde. «Si sabías que estaba mal, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo mantuviste durante tanto tiempo?» Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde Mateo había jugado cuando era niño. «Porque era joven, arrogante y terriblemente inseguro», admitió, su voz apenas un susurro. «Cuando me casé con tu madre, ella era todo lo que yo no era. Era inteligente, compasiva, amada por todos los que la conocían. Tenía una fuerza moral que yo envidiaba y temía. Y yo, en lugar de sentirme orgulloso de tener una esposa tan increíble, me sentía intimidado, empequeñecido por su luz. Temía que un día te dieras cuenta de que ella era mejor que yo y que la quisieras más a ella». Isabel se llevó una mano al corazón. «¿Intimidado? ¿Por mí? ¿Por tu bondad?», se volvió Alejandro hacia ella. «Veía cómo te preocupabas por los demás, cómo siempre ponías las necesidades de otros antes que las tuyas. Veía cómo eras querida por todos nuestros empleados porque los tratabas con respeto real. Y yo sabía que si algún día tenías que elegir entre lo correcto y yo, elegirías lo correcto. Cuando descubrí que estabas ayudando a esa familia que yo había desalojado, no me enfureció el dinero, me enfureció que confirmaras mis peores miedos sobre mí mismo, que tú eras buena y yo era el monstruo, y en lugar de cambiar, en lugar de tratar de ser un mejor hombre, decidí castigar a la persona que me había mostrado la verdad sobre mí mismo. Decidí apagar tu luz para que la mía pudiera brillar. La revelación cayó sobre la habitación como una manta pesada. Sebastián comenzó a entender que la separación de sus padres no había sido solo sobre dinero o control, sino sobre las inseguridades profundas de un hombre que no se sentía digno del amor que había recibido. Era una tragedia mucho más compleja y patética de lo que jamás había imaginado. No absolvía a su padre de sus crímenes, pero por primera vez comenzaba a entender la raíz de su monstruosidad. Era una raíz plantada en el miedo y la debilidad, no en la pura maldad. En menos cierto, ese momento Horacio, el investigador privado, se aclaró la garganta. «Señor Montemayor, con el debido respeto, hay algo más que creo que todos deberían saber». Todos se volvieron hacia él. «Durante mis investigaciones iniciales hace algunos años y confirmadas en las últimas horas, descubrí un patrón de donaciones anónimas a varias organizaciones benéficas. Específicamente, organizaciones que ayudan a familias de bajos recursos desalojadas y a madres solteras en situaciones difíciles. También descubrí transferencias regulares a una cuenta que pertenece a la hermana de la señora Reyes». Isabel se quedó sin aliento. «¿Qué? ¿Estuviste ayudando a mi hermana todos estos años?».
Alejandro se veía como si hubieran descubierto su secreto más profundo y vergonzoso. «No podía deshacer el daño que te había hecho a ti», murmuró, evitando la mirada de todos. «Pero pensé que tal vez podía asegurarme de que tu familia nunca más pasara por la necesidad que los motivó a pedirte ayuda en primer lugar. Y las donaciones, cada año, en tu cumpleaños, en el Día de las Madres, en Navidad, donaba grandes sumas de dinero. Era mi manera de, no sé, de intentar hacer penitencia, de honrar a la mujer que había destruido. Sabía que no me redimía, pero era lo único que podía hacer sin que nadie lo supiera». La habitación se sumió en un silencio emocional profundo. Mateo se dio cuenta de que había estado viviendo con una versión incompleta y bidimensional de la verdad. Su padre no era simplemente un monstruo sin corazón. Era un hombre profundamente herido y culpable que había tomado decisiones terribles basadas en sus propias inseguridades y que había estado tratando de compensar en silencio a su manera torpe y secreta durante años. La imagen en blanco y negro de un villano se estaba llenando de matices grises, complejos y dolorosos. La ira de Mateo comenzó a dar paso a una compasión confusa y abrumadora. Isabel se puso de pie lentamente y caminó hacia Alejandro. Cuando estuvo frente a él, hizo algo que sorprendió a todos en la habitación. Extendió su mano hacia él. «Alejandro», dijo suavemente, «he pasado 25 años odiándote, 25 años culpándote por todo el dolor en mi vida, y tenías la culpa. Pero ahora me doy cuenta de que tú también has estado viviendo en tu propio infierno todos estos años. Y he aprendido que cargar con la ira durante décadas solo me lastima a mí. No puedo cambiar el pasado, pero puedo elegir cómo vivir el resto de mi vida. Y elijo vivir sin odio». Alejandro miró su mano extendida como si fuera un milagro, un salvavidas en el océano de su culpa. «Isabel, no tienes que perdonarme. Lo que hice fue imperdonable. No merezco tu perdón». «No te estoy perdonando por ti», respondió Isabel firmemente. «Te estoy perdonando por mí y por nuestro hijo, porque merecemos paz. Merecemos la oportunidad de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que destruiste». Cuando Alejandro, temblando, tomó su mano, fue como si una corriente eléctrica de sanación pasara entre ellos. No era romance. Esos sentimientos habían muerto hacía mucho tiempo. Era algo igualmente poderoso, la posibilidad de paz. Mateo observaba a sus padres y por primera vez en su vida los veía no como las figuras más grandes que la vida que habían sido en su infancia, sino como seres humanos, complejos, imperfectos, que habían cometido errores terribles y que estaban tratando de encontrar una manera de vivir con las consecuencias. En ese momento de cruda vulnerabilidad y perdón, Mateo supo lo que tenía que hacer para sellar este nuevo comienzo. Se giró hacia Sofía, la mujer que había sido su roca, la catalizadora de todo este torbellino. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo que había estado guardando para el momento perfecto, y se dio cuenta de que no había momento más perfecto que este, en medio de la verdad, el dolor y la reconciliación. Se arrodilló frente a Sofía, cuyos ojos se llenaron de lágrimas de sorpresa y alegría. «Sofía», comenzó, su voz llena de una emoción que nunca antes había sentido. «Has sido mi compañera, mi mejor amiga, la persona que me ayudó a encontrar a mi madre y la que me dio la fuerza para enfrentar la verdad. No puedo imaginar enfrentar el futuro, un futuro que ahora finalmente parece brillante, sin ti a mi lado. En este día en que he recuperado a mi madre y he comenzado a entender a mi padre, quiero pedirte que seas mi esposa y que me ayudes a construir una nueva familia. Una familia basada en la honestidad, el perdón y el amor incondicional. ¿Te casarías conmigo?».
Sí, gritó Sofía sin dudar un segundo, lanzándose a sus brazos, mientras Isabel y Alejandro, aún tomados de la mano, aplaudían entre lágrimas, unidos por primera vez en décadas por la alegría genuina de su hijo. Mientras Mateo deslizaba el anillo en el dedo de Sofía, Isabel se volvió hacia Alejandro. ¿Sabes qué significa esto?, susurró. Alejandro la miró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios por primera vez en... No toda la tarde. ¿Qué significa que vamos a tener que planear una boda juntos? Exactamente, sonrió Isabel, como los padres que siempre debimos ser. Y por primera vez en 25 años, Alejandro Montemayor sintió un atisbo de esperanza. La posibilidad no solo del perdón, sino de una segunda oportunidad de ser el padre y el hombre que siempre debió haber sido. La sanación había comenzado, y con ella la promesa de un futuro lleno de amor verdadero y una familia reunida.